Venga, empezamos con la primera pregunta, ¿vale? Un poco general y es sobre todo para conocer un poco el feminismo, ¿no? Para hacer algo introductorio sobre lo que vamos a hablar a continuación. Y bueno, quiero que me expliquéis un poco desde vuestra visión y desde vuestras militancias, desde la zona y desde las teorías que venís, qué es el feminismo o cuál es el feminismo por el que vosotras abogáis. Y sobre todo, importante también el por qué el feminismo tiene tantos apellidos, ¿no? ¿Por qué tenemos un feminismo radical? ¿Por qué tenemos un transfeminismo? ¿Por qué tenemos un ecofeminismo? ¿Por qué tenemos feminismos comunitarios? Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos, y si es necesaria esos apellidos dentro del feminismo y esa variedad, ¿no? Teórica? Vale, pues bueno, el feminismo por nuestra parte, bueno, yo vengo de ACAFEN, que somos una red feminista municipalista. No sé si el ser municipalistas es un apellido del feminismo, pero sí que es verdad que bueno, para nosotras, y creo que en general es evidente que el feminismo es diverso y de ahí que se le pongan, ¿no? esos apellidos un poco para mostrar esa diversidad que tiene el propio feminismo. Nosotras desde ACAFEM venimos de diferentes movimientos feministas inicialmente de nuestros territorios y a partir del ciclo, particularmente del ciclo electoral que empezó en el 2015, pues conformamos una red municipalista, ¿no? Que somos de estas que venimos de los movimientos feministas de base, de calle, de acción directa, de los diferentes territorios y para nosotras el municipalismo y el acceso a las posibilidades de acceder a las administraciones públicas locales, pues fue una herramienta más, ¿no? Para muchas de nosotras para trasladar desde lo más próximo, desde lo local, pues ese feminismo que se pedía en nuestras calles, en nuestros diferentes territorios y municipios. Por supuesto, somos también diversas, ¿no? dentro de lo que es ACAFEM, y nos vamos constituyendo un poco a través de esta red que sí que ahora mismo se mantiene después de esos ciclos electorales y en los que conformamos básicamente una red de apoyo mutuo entre aquellas que nos encontrábamos en las instituciones locales principalmente, aunque había también compañeras de otras administraciones, básicamente por redes de apoyo mutuo en esa labor que nos tocó ejercer, ¿no? Muchas pues concejalas de igualdad o no, pero desde luego sí feministas en el municipalismo del Estado. A día de hoy muchas estamos fuera, ahora más, desgraciadamente, pero por diferentes motivos, ¿no? Un poco que no sé si en algún momento se abordarán y por lo tanto mantenemos un poco esta red que sí que sigue siendo diversa, pero sí partimos, ¿no? De unos principios un poco generales que tienen que ver con el trabajo que fuimos desarrollando en las diferentes instituciones en las que participamos. Entonces ahí se mantiene la diversidad, pero sí tenemos unos principios, digamos, comunes, ¿no? que los podemos ir viendo a lo largo del desarrollo del debate. Muchas gracias. Sandra, cuando quieras. Ok, bueno, el feminismo es, a mi manera de ver, para ponerlo en términos muy simples, la teoría política y el movimiento por la emancipación de las mujeres, que se nos reconozca la misma dignidad, igualdad y humanidad que a los hombres. Y ese reconocimiento ya supone el reconocimiento de la igualdad en derechos y obligaciones, que es lo que reconoce la Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el resto de las declaraciones que están vigentes y que propenden por la igualdad entre mujeres y hombres, es decir, que se derribe la relación de jerarquía que ha existido hasta hace relativamente poco, el siglo pasado, entre mujeres y hombres, donde nosotras éramos los que estábamos subordinadas, ¿no? Esa subordinación de las mujeres como grupo mayoritario pero no dominante se llama opresión, y a partir de ahí surgen otras causas de discriminación que nos ponen en situación de inferioridad, ¿no? Inferioridad social, jurídica y sobre todo inferioridad política, ¿no? Por la falta de poder político de las mujeres. Ese es el concepto que concibo yo de feminismo, ¿no? Y luego los otros apellidos que tiene el feminismo es simplemente una expresión del pluralismo, ¿no? Del pluralismo social, político, cultural, étnico e ideológico de las mujeres en sus circunstancias y en su situación, ¿no? Entonces es la definición que yo plantearía de feminismo, ¿no? O el concepto a partir del cual podemos empezar a hablar de feminismo como movimiento
por la emancipación jurídica y política de las mujeres. Vale, pues muchas gracias, Sandra. Silvia, cuando tú quieras. Así la pregunta inicial es como sencilla, ¿no? Nada más y nada menos que la clave de todo el momento actual que vivimos. En mi opinión, el feminismo convertido en ese feminismo es el éxito del propio feminismo. Es haber conseguido superar un espacio de acción política que nos une indiscutiblemente, ser mujeres oprimidas por un patriarcado, pero conscientes de que no queremos espacios limitantes ni espacios limitados. El éxito de la conquista de los derechos de las mujeres en estos últimos 80 años tiene realidades tan sangrantes como que las mujeres lograron el voto en Estados Unidos, las mujeres blancas, 47 años antes que las mujeres negras. Y eso es un mazazo tan grande y tan fuerte que no le puedes seguir diciendo a las mujeres racializadas, ojo, y sigue esperando. Mujeres todas, yo voy votando y luego ya, oye, 47 años nada más, te ha costado a ti ponerte al mismo nivel. Ese vector de realidad, que es el vector de la racialidad, lo podemos ir sumando, que es lo que hacemos los feminismos. Pues las lesbianas decimos, oye, pues sí, que yo mujer, que yo feminista radical, de hecho, me considero, pero es que ¿cuántos años llevas tú con el derecho al matrimonio y cuánto más voy a tener que esperar yo? Oye, que sí, que yo mujer, que todas juntas, que todas unidas, pero es que yo como mujer trans no tengo derecho ni a la identidad. ¿Cuándo se me vamos a conseguir que yo empiece por eso? Y ahí empieza la complejidad de un espacio político que tenemos que empezar a mirarnos y decirnos, no estamos a finales del siglo XVIII ni a principios del siglo XIX, y además de lo que ocurre del feminismo, la sociedad tiene pensamiento líquido por algo más allá del feminismo, y además tenemos TikTok, y no, la juventud que tiene hoy 17 años no va a esperar, ni se puede imaginar una persona de 17 años racializada en Estados Unidos, que la propuesta de un feminismo hegemónico es, espérate 47 años para que tú tengas los mismos derechos al voto que yo tuve. Entonces, ese sería mi resumen. Creo que la realidad que nos toca ahora es, superado ese nivel de madurez, que es decir, mi identidad es múltiple, yo soy mujer y soy otras muchas cosas. Yo soy una mujer que vive en Canarias, mi autocentrado no es el mismo del que tengan ustedes en la península, y descuida de cualquiera que se autodefina en Europa. Pero eso no me puede dar una debilidad, no puede hacer que con mis otras compañeras esto nos convierta en un factor de vulnerabilidad, sino todo lo contrario, porque el patriarcado también tiene múltiples vectores de discriminación, y porque la conversación con los y les otras protagonistas de la sociedad, en mi opinión, nos hará mucho más sencillo el camino contra el patriarcado. Si nos vamos a un espacio municipalista, si nos vamos a un espacio autónomo, si nos vamos a un espacio activista, convivimos en plural. Y lo que tenemos es que tomar decisiones quizás a más corto plazo sobre cuál es nuestro objetivo en este momento. Y hay objetivos que son globales y objetivos en el que quizás el concepto mujeres puede englobar una cuestión más única, y hay objetivos mucho más concretos que están en mi municipio, que están en mi barrio, que están en mi autonomía, que son distintos, y yo tengo la legitimidad como lesbiana en Gran Canaria de querer una plena igualdad, que a lo mejor una mujer en mi espacio geográfico, que es en África, ni siquiera se puede llegar a imaginar que siendo lesbiana puede aspirar a eso, pero eso a mí no me tiene que quitar mis ganas de luchar, ni a ella mi ayuda para que luchen nosotros. Muy bien, pues muy interesante los tres planteamientos y las tres respuestas. Bueno, pues ahora la siguiente pregunta, quizá un tema más actual, ¿no? En el que tenemos que poner más el cuerpo, ¿no? Y es la crisis climática, ¿no? Y todas las consecuencias que esta va a conllevar y ya está conllevando, ¿no? Y bueno, la pregunta sería más o menos cuáles creéis que son las aportaciones que el feminismo tiene que hacer para combatir esta crisis climática, ¿no? Y bueno, ¿qué podemos aportar, ¿no? Como feministas a la paralización o a la lucha y a todas las consecuencias que conlleva toda
todas estas crisis y todo lo que nos vamos a enfrentar y que nos está viniendo ya. Pues venga, empezamos con Rocío, cuando quiera. Seguimos con el mismo orden. ¿Lo cambiamos alguna vez para que no me sienta yo siempre así? Bueno, pues la próxima pregunta la hacemos al revés. Empezamos por Silvia y terminamos por ti, sin problema ninguno. Bueno, pues nada, a este respecto, pues los últimos debates, la verdad que estuvimos teniendo a este respecto, muchos en el espacio de los diálogos municipalistas, que fue otro espacio que construimos, en el que participó Acafén también. Y bueno, ahí lo que hicimos fue también una reflexión en ese sentido, ¿no? De toda la crisis ecosocial, ¿no? que se está viviendo y cómo desde lo local tenemos también esas herramientas que desde los feminismos además manejamos, ¿no? desde la perspectiva pues, de los cuidados, ¿no? Y cómo se juntan, ¿no? se hibridan todo ese tipo de luchas y principios que rigen lo que sí que en general tenemos en común desde los feminismos, que es el tema de los cuidados y en este caso pues también de la proximidad, ¿no? Hablábamos mucho de las estrategias de cooperación desde lo cercano, desde nosotras además al venir de espacios municipalistas y en muchos casos tener un cierto peso específico mucho mayor desde las ciudades, pues acercarnos también a ese municipalismo del rural o de zonas más donde se trabaja más, ¿no? desde lo comunitario, porque en las grandes ciudades siempre se hace más complejo, aunque sí que también al practicar políticas que tienen que ver con volver a lo cercano, a los barrios, como hablaba Silvia también, ¿no? Pues es un poco yo creo que la aportación que se puede hacer desde nuestra perspectiva, un poco como Acafén, que es un poco como hablo yo hoy aquí, viene en esa línea, ¿no? No solo desde el feminismo, sino desde nuestra propia perspectiva municipalista y feminista, como lo próximo, el cuidado, el trabajo en lo comunitario, el establecimiento de redes de proximidad que realmente están convirtiéndose en una necesidad. La supervivencia en momentos clave y en momentos críticos demuestran cómo esas redes cercanas y de cuidado son las que nos hacen avanzar. Yo vivo en Galicia. Por ejemplo, aquí la crisis del 2008, Galicia por su estructura social y geográfica y de cómo está distribuido también a nivel comunitario, la crisis de 2008 sí afectó evidentemente, ¿no? En la misma medida o más porque seguimos siendo una zona pobre, ¿no? del Estado, pero sí que hubo una supervivencia muy vinculada a ese vínculo con lo rural, con la proximidad, con el que la gente que vivimos en las ciudades todavía mantenemos mucho ese origen de seguramente de una generación con el ámbito rural y esas cestas, ¿no? de productos de lo local, ese apoyo familiar, bueno, pues nos diferenció en muchos casos, ¿no? de lo que sucedió y cómo se abordó la crisis de 2008 en grandes ciudades. Eso trasladado un poco a todo lo que tiene que ver con la crisis ecosocial que se está viendo ya, aunque ya viene de mucho tiempo, lógicamente, que se está viviendo actualmente, pues yo creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con lo comunitario, lo cercano, los proyectos también de cooperativas que tienen su origen en esas líneas de cooperación de proximidad. Muy bien. Pues muchas gracias, Rocío. Pues Sandra, cuando tú quieras. Bien, yo me centraría en las cuestiones, en las cuestiones concretas, ¿no? Donde podemos mirar cómo la acción humana, el desastre ecológico que ha ocasionado en los países y sobre todo en los países pobres y más aún después de la pandemia, cómo ha empobrecido todavía más a la humanidad. Tenemos de los 8.000 millones de personas que somos, 1.500 millones de personas viven en situación de pobreza extrema o multifactorial, ¿no? Multidimensional, es decir, casi extrema, porque no son extremos, pero no tienen satisfechas todas sus necesidades básicas, ni saneamiento, ni agua potable, las mínimas. Todo de ese porcentaje de personas pobres, la gran mayoría son mujeres, más o menos un 70%. Y esto es catastrófico, es una catástrofe terrible porque está aumentando los niveles no solamente de pobreza y de vulnerabilidad, sino los niveles de violencia que se ejerce contra las mujeres. Y lo que es más perverso, las medidas que se les están mostrando como fórmulas de autoempleo a las mujeres en los países pobres son aquellas que están destinadas
a comercializar con sus cuerpos, es decir, a convertirlas en cosas, que es lo que trae el neoliberalismo, ¿no? Es decir, el legislarse en los países pobres y los no tan pobres para que las mujeres vean como una forma de autoempleo dedicarse a la prostitución, a la pornografía, a los vientres de alquiler y a otras formas de deshumanización de las mujeres, que lo que le traen es más violencia y más pobreza, porque tampoco solucionan su situación. ¿Cómo puede el feminismo y las herramientas que proporciona el feminismo mejorar las condiciones de vida de las mujeres y sus hijos e hijas? Pues con la agenda feminista, con la puesta en práctica de medidas que fueron adoptadas a principios del siglo XX y que ya venían siendo recogidas desde finales de los años 80 y 90, sobre todo en los 90, donde se estableció la agenda feminista. La agenda feminista es la agenda política de las mujeres, la agenda que está destinada a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y de sus hijas e hijos. Es decir, las condiciones de vida de toda la población. ¿Por qué no se ha mejorado y por qué en vez de ir avanzando lo que hemos sido retrocediendo y además de forma muy considerable tanto en los países pobres como en los países ricos? Porque la agenda feminista se ha estancado y se han tomado otras medidas para impulsar otras reivindicaciones que perjudican a las mujeres. Y esto es gravísimo. ¿Cómo se puede lograr? Pues tomando las medidas que han sido señaladas en los principales objetivos señalados en la agenda feminista, como con educación, con promoción del empleo o del autoempleo de las mujeres sin tener que explotarse a sí mismas, ni entregarse a los proxenetas en sus distintas formas, con el apoyo de la producción local, ¿no? Y todas las medidas que han sido señaladas en la agenda feminista, pero la más importante de todas es la educación y sobre todo la educación en el contexto de coeducación. Si empezamos desde pequeños a enseñarle a niñas y niños a tratarse con respeto y a derribar los roles y estereotipos de género, podríamos avanzar muchísimo. Como no se ha hecho, hemos retrocedido y de ahí la situación en la que actualmente nos encontramos las mujeres, ¿no? Tanto la de los países pobres como la de los países ricos. Y una de ellas se concreta en las leyes de borrado de mujeres. Lo que está pasando es gravísimo. Y claro, el cambio climático es otra de las graves amenazas inminentes que tenemos y las principales perjudicadas son las mujeres. Es decir, en conclusión, agenda feminista. Vale, Sandra, pues muchas gracias. Silvia, tu turno. Bueno, ¿cómo ubicar el feminismo como eje fundamental de las propuestas políticas y sociales para el cambio climático? Para mí la primera premisa es no renunciando a nada. Quizás lo que más me preocupa es que parezca que cuando hablamos de emergencia climática podamos ponerlo en espacios como si tuvieran que ver con sostenibilidad, energía, aguas, naturaleza, y en ese espacio no hubiera una humanidad no feminizada en su pobreza, en su reparto de roles, y donde pudiéramos hacer algo así como una humanidad en el que el plástico realmente se convierta en un problema, donde la energía la consumamos de una forma alternativa y todo eso pudiera ocurrir sin que desmontemos el patriarcado. Creo que en ese sentido la interesantísima propuestas que hacemos sobre cómo poner la vida en el centro, el cuidado y el repensar la economía desde ese espacio que va muchísimo más allá de lo que hemos hablado muchísimos, bueno, históricamente el feminismo, que es el cuidado del ambiente privado, que es importantísimo y que nos carga, como no voy a intentar entrar en los espacios comunes que sabemos, pero hay todo un cuidado alrededor que tenemos que replantearnos. De forma positiva, yo creo que es uno de los espacios donde los movimientos sociales que están proponiendo realmente alternativas, menos discriminación por sexo y por género hay, donde tenemos verdaderas lideresas, donde podemos llegar a ver movimientos sociales en unas nuevas versiones de asamblea, de convivencia asamblearia o decisión de toma de decisiones que a mí me parecen muy alentadoras, donde creo que además hay un vector generacional
que no ocurría probablemente desde la lucha del voto de las mujeres del sufragismo, es que quienes están luchando tienen menos de 30 años porque sus expectativas de futuro son muy distintas a quienes ahora ya tenemos más de 30 años, y esa fortaleza creo que va a tener que aportar mucho no solamente en la emergencia climática, sino en la reorganización social que necesitamos. Y además creo que, en mi opinión, hay un respeto y una interiorización de lo que son las diversidades en esa lucha que me da un ánimo de futuro. No, nada, ni la emergencia climática es de los 15 años para acá, ni podemos, por mucho que, como dije antes de Sociedad Líquida y TikTok, la solución no la podemos planteárnoslas a 15 años, pero sí que tenemos que seguir generando que sean esas posibilidades. No olvidar, cada vez que hablemos de emergencia climática, ver de economía social, de economía del cuidado, de dónde están las fuentes, y asumir políticamente lo que cuesta convertir un nuevo imaginario colectivo. Y es que lamentablemente hoy en día es más fácil imaginar el fin del planeta que el fin del capitalismo, y eso es un problemón que conjuntamente tenemos que hacer. Los recursos, sabemos, y perdón que voy a que sea terminar con una frase que estaremos de acuerdo, los recursos no son ilimitados, la vida no es ilimitada, y nuestra propuesta de crecimiento y de reparto de roles y de estatus de equidad y de igualdad en este mundo tiene que partir de esa máxima que cuesta tanto poner en el mundo. Hay que dejar de consumir como consumimos en la actualidad. Muy bien. Pues muchas gracias, Silvia, por tu aportación. Muchas gracias a las tres por vuestras contestaciones y vuestras respuestas. Creo que son respuestas que nos van a hacer pensar, y a quien lo escuche creo que van a tomar nota porque habéis dicho cosas muy interesantes. Bueno, la siguiente pregunta, ¿no? Seguimos con las cuestiones climáticas. Una de las grandes consecuencias que tienen estas crisis o estas emergencias climáticas es que producen el desplazamiento masivo de muchas personas, mujeres y menores entre ellas, que se convierten además en colectivos muy vulnerables, no solamente por todo el peligro que conlleva salir de un territorio, sino también el llegar a los territorios de acogimiento, como en este caso, bueno, somos nosotras que hablamos desde un territorio de destino. ¿Qué podemos hacer en estos territorios? ¿Qué podemos hacer las feministas de estos países receptores para acoger o para que estas personas, estas mujeres que llegan a nuestras costas no pasen por todos los procesos de vulnerabilidad, todos los procesos de violencias que muchas veces conllevan las migraciones? ¿Qué podemos hacer las feministas que estamos aquí para cómo nos podemos mover? ¿Qué podemos plantear? Bueno, en este caso, como comenzaba yo... Comienza tú, Silvia, sí. Bueno, creo que lo primero es de una obviedad enorme, pero no sé, me ha salido así decirlo, es no perder nunca la vertiente o el eje de que el feminismo crece, se constituye y tiene aspiración de seguir desarrollando los derechos humanos y de humanas. Nadie tiene más derecho que ninguna otra persona a habitar ningún espacio del mundo. Esto es muy complicado luego de llevarlo a la práctica, porque como canaria, como habitante de unas islas donde lamentablemente hace apenas 2 años nos intentaron hacer de freno, prisión y espacio de chantaje para con la península y con Europa no llegaran las personas que transitan a través de las islas para llegar a esos espacios, es muy difícil porque tensiona muchísimo los territorios y porque normalmente quienes estamos en frontera somos también sociedades muchísimo más frágiles. Y las sociedades frágiles ya tienen dolores acumulados, y cuando hacemos discursos desde el dolor todo es infinitamente más difícil. Entonces yo creo que el feminismo tiene que asumir que esto es así, que esto va a llegar, y en la medida de lo que pueda y de sus posibilidades de agenda política y de lobby político,
tiene que lograr que las soluciones a las migraciones dejen de ser estatales y pasen a ser, en el caso en el que nosotros estamos, Unión Europea o de distintos espacios. Esto no va a frenar. No hemos sabido capaces como humanidad de dar una respuesta lógica a algo tan terrible, histórico y consustancial a nosotras mismas como son las guerras. ¿Cómo vamos a planear o plantear estas conversaciones con algo que todavía no imaginamos ni en la magnitud de lo que viene ni en la similitud, porque además no va a venir alejado de la anterior? O sea, las migraciones por las consecuencias del cambio climático no van a hacer que desaparezcan las guerras. Vamos a tener migraciones por múltiples motivos y más de lo que estamos hablando. Entonces, el propio hecho de emigrar hay que reconsiderarlo. No nos vale el conocimiento, todos sabemos que hay cuestiones que sabemos que son puro conocimiento histórico, como que el migrar es tan consustancial a la evolución como el propio hecho humano. No habría evolución humana si no hubiera migración, pero en aquel momento las migraciones no suponían sufrimiento y de quienes vienen y de quienes recibimos. Conclusión, por llegar. Creo que el feminismo tiene que poner, que generar la propuesta de colectivizar las soluciones de las migraciones, que dejen de ser los estados y los espacios fronteras quien reciben y que dejamos de pensar algo así como que hay espacios de nuestros territorios que pueden asumir las consecuencias de la migración y, ojo, y si yo vivo en meseta, a mí me llega mucho más tarde. No, porque eso va a generar unos conflictos, como generan otras muchas fronteras que son deshumanizadas, y las feministas de esos espacios fronteras no vamos a dar las soluciones a solas. Aquí mi esperanza es que de este momento donde el feminismo se ha ampliado, siendo capaces de dar cabida y espacio a las realidades que estamos machacadas por el patriarcado, sepamos dar soluciones colectivas. Las soluciones tienen que volver a los espacios más grupales, más colectivos, de mutuo reconocimiento y de objetivos comunes concretos. Y en este en concreto es que ningún ser humano es ilegal, ni nadie tenemos más derechos sobre un espacio territorial que otro. Vale. Pues muchas gracias, Silvia. Si queréis, seguimos contigo, Sandra. Sí, bueno, las migraciones producto del cambio climático y sobre todo de la pauperización de los países pobres, que cada vez son más pobres y no tienen ni esperanza en muchos casos de poder encontrar un horizonte, ¿no?, que les permita a la gente quedarse en su casa, porque creo que nadie se quiere ir de su casa por gusto, con el objeto de inmigrar. Infortunadamente son políticas de Estado, y en el caso de España son políticas que además dependen en buena medida de la Unión Europea. En eso podemos hacer muy poco, salvo la presión y otras consideraciones que hay que tener en cuenta, como estaba comentando Silvia. Podemos hacer muy poco, y creo que es un drama en la que hay pocas herramientas reales en las que podamos hacer esto, en la que podamos presionar, ¿no?, sin perjuicio de la presión social. Pero siendo realistas, yo me centraría en una cuestión que es la que creo que es la que más debería preocupar al feminismo y a las mujeres en general, y es el caso de la trata de mujeres con fines de explotación sexual. De los 1.800 millones de personas que migran, la mitad son mujeres, y muy buena parte de ellas terminan siendo traficadas, mujeres y niñas, y víctimas de la explotación sexual, la esclavitud, porque es una forma de esclavitud, ¿no? De estas, la mayor parte de las personas que son víctimas de trata son mujeres, creo que el 70% o más, y son mujeres y niñas, y España nos debería preocupar muchísimo, y aquí deberíamos tomar medidas eficaces y efectivas, ¿no? España es uno de los principales países receptores. España es el prostíbulo de Europa y es el tercer país donde más se trafica y se explota a las mujeres y a las niñas. Esto es catastrófico, porque la explotación sexual de las mujeres, de hecho, ya se traduce en un porcentaje del Producto Interior Bruto como un factor generador de dinero, de riqueza, pero esa riqueza nunca llega a las mujeres, que siguen siendo pobres y maltratadas.
está en el 0.35%. Creo que el mecanismo más eficaz podría ser poner en vigencia la ley que se ha propuesto por parte de sectores feministas, de la ley orgánica contra la trata y la explotación de las mujeres y las niñas. Me parece a mí que esta es la manera más eficaz de controlar la forma más aterradora que hay de recibir a las mujeres, que es dándole como una única solución que utilicen sus cuerpos para que las penetren por todas las formas posibles y las traten de desechos humanos, porque a fin de cuentas así es como terminan siendo tratadas. Y esto se ve en el caso de que la mayor parte de las mujeres que sufren la trata son invisibles a la sociedad, no se sabe dónde están, se saben que llegan a España y que el fin al que se destina a estas mujeres, que suelen estar en pisos, apartamentos y otros lugares donde se escapan al control del Estado, ya no están no necesariamente en los macroburdeles que existen y se conocen. Estas mujeres, el porcentaje es elevadísimo, pero son mujeres que están invisibilizadas. Y creo que este es la principal concreción, ¿no?, de estas mujeres que llegan a España, mujeres y niñas que llegan a España y terminan siendo traficadas. Esto al margen de otras medidas también tomadas para hombres y generalmente los hombres se destinan a la explotación, ¿no?, la explotación laboral, pero las mujeres, las niñas y los niños terminan siendo víctimas de la explotación sexual. Y es un problema que hasta ahora no se ha atajado y creo que es el más importante porque es el más grave, es el más deshumanizador de todos los efectos que pueda tener explotar a las personas. Muy bien, muchas gracias, Sandra. Bueno, pues dinos, Rocío. Bueno, pues me parecen ya interesantes y completas las aportaciones anteriores, especialmente Silvia creo que nos ubicó muy bien, ¿no? Además en la situación de las Canarias, ¿no?, que a día de hoy sí que hace, ¿no?, ese territorio no solo de recepción sino de paso, ¿no?, porque tampoco es únicamente de recepción. Yo estoy en el extremo opuesto, somos un lugar de menos recepción y más envío de migrantes a otros lugares, pero bueno, al margen de esto, ¿no?, un poco como desde esa visión más global y también un poco desde lo que nos ocupa a día de hoy, evidentemente la ley de extranjería es el principal problema y el principal escollo que tenemos en este país para abordar todos estos problemas que derivan de las diferentes maneras de migrar que tienen las personas, sean mujeres, sean niños, niñas o varones, aquellas que vienen por la emergencia climática, aquellas que vienen desde otras realidades, ¿no?, y desde medidas desde otras opresiones políticas y personales. Cuánta gente migra, bueno, por diversidades sexuales, por identidades de género, y por multitud de factores, ¿no? Un poco, yo creo que el análisis no es tanto en los factores de la emigración, de por qué vienen ni a qué vienen, sino un poco como cuándo vamos a tener esa visión global, ¿no?, del mundo de la que hablaba Silvia. A mí me parece que nuestras herramientas serían, por un lado, eso, la presión política de cara a la derogación de la ley de extranjería. Entre otras cosas, habría muchos debates políticos dentro del feminismo, creo que abordaremos más adelante, que se resolverían de esa manera. Y después está también un poco ese trabajo que quizás nos compete a las que venimos un poco más del feminismo de base, del feminismo de la calle y del feminismo de abajo, de visibilizar realidades como se hablaba de la invisibilización de un colectivo en concreto, de las mujeres explotadas a través de la trata de personas. Realidades como están sucediendo en el campo de Huelva, que además, bueno, pues estamos invisibilizando y siendo cómplices de esa invisibilización de una manera que a veces resulta, no sé cómo decirlo, a veces nos cuentan, yo creo que tenemos ya esa visión de la realidad tan distorsionada, no sé exactamente por qué, si es la generación TikTok o si es un poco todo ese bombardeo mediático, ¿no?, de la imagen, que nos hace sensibilizarnos a cuestiones que creo que deberíamos de ver, ¿no?, de otra manera. Me comentaban compañeras que estuvieron hace poco precisamente en Huelva en el tema de la fresa, bueno, no de la fresa, ya de los frutos rojos en general y mucho más allá, situaciones que se nos escapan al raciocinio de pensar que estamos en un supuesto mundo desarrollado, ¿no?, y un supuesto mundo, bueno, pues situaciones de extrema gravedad sobre mujeres que se juegan la vida en un trabajo concertado a través de
los pocos resquicios que deja una ley para que puedan venir aquí a mantener su vida en extremos que en muchos casos les convendría, seguramente estarían mejor hasta en sus propios países de los que huyen o de los que escapan hacia esas realidades. Entonces yo creo que visibilizar cuestiones de ese tipo, en este caso concreto, que lo tengo muy reciente, por eso lo uso de ejemplo, hay trabajando pues gente, por ejemplo, del sindicato andaluz, del SAT, del sindicato andaluz de trabajadores y trabajadoras, hay organizaciones internacionales intentando poner a personas también a trabajar con estas personas, facilitándoles un poco ese apoyo, esa red y esa visibilidad, ¿no? Y ver que estamos yendo a comprar fresas al Mercadona a €1,50 el medio kilo, sabiendo que están totalmente teñidas de sangre de mujeres, ¿no? Que vienen por esos pocos resquicios que mantiene la ley de extranjería para que las personas puedan venir a ser explotadas por nosotros y nosotras, ¿no? En primera persona. Y en este caso no voy a señalar a ningún colectivo porque todas y todos somos cómplices de este tipo de cuestiones y sobre ellas desde el feminismo tenemos que luchar intentando conocer esa realidad de primera mano porque hay filtros evidentes de que no nos permiten verlo, ¿no? Y desde ahí creo que esa responsabilidad es de todos y de todas y nos toca. Muy bien. Pues muchas gracias, Rocío. Y bueno, y ahora mismo recordar que precisamente, siguiendo un poco lo que decía Rocío, ¿no? Ahora mismo en Huelva hay cerca de 60.000 mujeres marroquíes trabajando, siendo explotadas laboralmente mientras estamos teniendo esta conversación y que llegan de una forma completamente visible y natural, por así decirlo. O sea, pueden traspasar la frontera para ser explotadas en nuestro territorio, pero luego cuando tienen que cruzarla para poder sobrevivir y en fin, pues sabemos lo que pasa. También como el capital utiliza los cuerpos de las mujeres para seguir produciendo y seguir siguiendo capitalizándolo todo, ¿no? Y un poco también la siguiente pregunta, si queréis, ahora cambiamos el orden, empieza Sandra, sigue Rocío y termina Silvia, si queréis, para ir así un poco más. Bueno, la siguiente cuestión creo que también es una cuestión que nos toca también muy reciente, ¿no? Sobre el auge, este auge que se está produciendo ahora mismo en el territorio español de la extrema derecha, que después de estas elecciones municipales hemos visto y está más que consolidado, ¿no? Creo que una cosa que como mujeres nos afecta muchísimo. La pregunta va en relación a eso, ¿no? ¿Cómo creéis que nos afecta este auge o esta explosión de la extrema derecha a nosotras? ¿Y qué creéis o si pensáis que el feminismo, las feministas, tenemos un papel activo para parar este auge del fascismo, ¿no? Que se está produciendo a nivel global, pero que aquí en el Estado lo estamos viviendo más recientemente? Pues venga, Sandra, empezamos contigo. Sí, bueno, el discurso totalitario y misógino de la ultraderecha y sobre todo el que se centra en el discurso negacionista de la violencia machista y de la opresión de las mujeres ha calado profundamente en muchos hombres, sobre todo en los hombres más jóvenes. Y esto lo podemos ver de forma muy concreta en un reciente informe que se publicó hace poco por el Centro Reina Sofía de Juventud, donde jóvenes entre 14 y 17 años que fueron preguntados al respecto se mostraban en una proporción muy importante antifeminista. Pero esta manera de decir que son antifeministas realmente lo que quiere decir o la traducción que hay que hacer del término es machista. Es decir, adoptar una actitud de prepotencia hacia las mujeres, utilizando la definición de la RAE, con el propósito de sometimiento, ¿no? Sometimiento de la superioridad machista, una cuestión de supremacía, ¿no? Masculina. Y detrás de esto hay un discurso misógino y un discurso de aversión, de odio, de repudio, de desprecio hacia las mujeres. ¿Esto es solamente una opinión por parte de los chavales? Pues no, esto es una manifestación exteriorizada por parte de ellos mismos de otros fenómenos que estamos conociendo, como son los casos de violencia machista entre jóvenes que cada vez son mayores y además a edades más tempranas, tanto por parte de los chicos como victimarios, como por parte de las chicas. Y la principal manifestación, la más paradigmática, es los casos de violaciones, ¿no? Que se van extendiendo y sobre todo las aterradoras violaciones grupales por parte de chicos como consecuencia del uso y el abuso de la pornografía.
la manera como les muestra la pornografía de que a las mujeres les gustan que las maltraten, las sometan, las dominen, las deshumanicen, ¿no? Y esto se está traduciendo en la forma como los chavales, y también por la falta de coeducación, o más bien el fracaso de las medidas que pretendían implementar la ley de igualdad con la coeducación. Ha fracasado y se muestra en el desprecio que están mostrando los chavales. Pero detrás de ello está el discurso misógino que ha ido inoculando la extrema derecha y algunas mujeres de sus formaciones que las han abanderado, ¿no? Aunque ahora ellas han sido las represaliadas y las excluidas de sus partidos. ¿Qué puede hacer el feminismo frente a ello? Pues el feminismo es un movimiento político y social resistente, y además que siempre en las olas del feminismo siempre ha resurgido como consecuencia de los ataques que nos han hecho el patriarcado, ¿no? En sus distintas manifestaciones. Lo más grave de todo, a mi manera de ver, no es solamente la hostilidad que están mostrando los grupos de ultraderecha que están extendiendo un discurso misógino y pretenden controlar a las mujeres y someterlas, ¿no? Incluso con violencia por la manera como se expresan de las mujeres y la forma como los chavales empiezan a aceptar esa misoginia, ¿no? A naturalizarla, sino también que viene de la llamada izquierda, que ha adoptado un discurso neoliberal y que está adoptando medidas y leyes que también perjudican a las mujeres, como por ejemplo las leyes de identidad de género y de borrado de mujeres. Estas son leyes que sí reconocen derechos y beneficios a determinados colectivos, pero perjudican a las mujeres y niñas y a los niños y nos ponen en situación de indefensión. Pues son leyes misóginas también. Y esto lo vimos recientemente en las campañas electorales, donde algunas mujeres feministas le preguntaban a la ministra, ministra, ¿qué es ser mujer? Ministra, ¿y para cuándo se van a adoptar medidas contra la violencia machista? La respuesta de las ministras de partidos de izquierda era decir, aquí no aceptamos discursos transfobos. No se había dicho absolutamente nada contra ningún colectivo. Se estaba preguntando de cuestiones de las mujeres. Pero el Ministerio de Igualdad y algunas de las ministras de Podemos y otros partidos afines están adoptando el discurso por parte de algunos representantes del lobby, ¿no? Transgenerista, que dicen que preguntarse qué es ser mujer se puede incardinar en discurso de odio. Si preguntamos que hablar de la naturaleza de las mujeres, lo que somos las mujeres, y hablar de nuestros derechos es discurso de odio, estamos perdidas, porque tanto por la izquierda como por la derecha se considera que lo que hagamos las mujeres es discurso de odio hacia los hombres, y hablar de cuestiones de las mujeres en la izquierda se considera que es discurso de odio. Los retos que nos ha traído el siglo XXI a las mujeres eran impensables. Y bueno, para eso está el feminismo, para seguir luchando por la emancipación de las mujeres, y ahora incluso para que se respete nuestro nombre mujer y no nos llamen personas menstruantes o gestantes o menopáusicas o cualquier otra denominación con la que nos están ya designando, para no llamarnos mujeres y para desmantelar nuestro derecho, como estamos viendo que está sucediendo ya en casos muy concretos en España a partir de la implementación de las leyes de identidad de género. ¿Qué podemos hacer? Seguir en la lucha. No podemos hacer otra cosa. Pero bueno, el auge del fascismo conlleva otras consecuencias a los cuerpos de las mujeres, por ejemplo, que no podamos abortar. ¿Sí? O sea, que no es solamente leyes que se están creando, sino que es que el fascismo nos ataca directamente a nosotras. Bueno, pero ¿no? A ver, existe una ley que permite la interrupción del embarazo y una ley que es bastante que es muy permisiva, ¿no? Para la interrupción del embarazo, reconociendo lo que es. La interrupción del embarazo es, como dijo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que ya ha reconsiderado esa posición, pero que es la postura que explicita qué es la interrupción del embarazo. Es la decisión más íntima y personal que puede adoptar una mujer sobre un aspecto que solamente a ella le concierne en su vida, ¿no? Dentro de determinados límites, por supuesto. En España tenemos una ley que permite la interrupción del embarazo y recientemente hemos conocido una sentencia del Tribunal Constitucional
que lo ha validado y ha dicho 13 años después, pero lo ha considerado. Se puede interrumpir el embarazo. Lo otro son medidas que no son precisamente de partidos políticos, que sí, que lo son, están detrás, sino de organizaciones afines a estos partidos políticos que están presionando a las mujeres para disuadirlas de interrumpir el embarazo. O bueno, ya en Castilla y León sí vemos concreciones, manifestaciones específicas, ¿no?, por parte de estos partidos políticos de ultraderecha. Pero ¿cuál es el problema que hay detrás de esto? No es tanto los partidos políticos en sí que hostigan a las mujeres y las quieren criminalizar por interrumpir el embarazo como un derecho reconocido por la ley. Y además avalado por el Tribunal Constitucional, que dice es constitucionalmente legítimo, sino que detrás de esto está el abandono por parte de los partidos de derecha y también de izquierda de las políticas públicas y además de la sanidad pública, donde se permite que las mujeres puedan interrumpir su embarazo. ¿Dónde se ve que las mujeres son acosadas y hostigadas por parte de estos grupos de ultraderecha para que no interrumpan el embarazo? Pues en las comunidades autónomas, donde las competencias están transferidas y algunos hospitales públicos no asumen esa responsabilidad y las derivan a hospitales privados. Es allí donde ponen a las mujeres a merced de estos acosadores. Y entonces es el Estado quien debe facilitar esas medidas. Quien falla no solamente son los grupos políticos y sus organizaciones sociales afines, sino también las mismas comunidades autónomas y las autoridades que deberían garantizarlo. Entonces, ese es un problema, que se ha abandonado la sanidad pública y se está desmantelando la sanidad pública en nuestras narices y no reaccionamos. Y ya es hora de que lo hagamos, porque no solamente sucede con la interrupción del embarazo, sucede con muchísimas otras cosas más. Y la gente vota por ellos, que es lo peor. Muy bien, vale, gracias, Sandra. A ti. Silvia, si quieres pasamos a ti, que sé que tenías que irte a trabajar, que estás en mitad de tu horario laboral. Si quieres, seguimos contigo y ya después pasamos a Rocío. Me es complicado y voy a ser súper franca. O sea, el círculo que acabas de hacer, Sandra, convirtiendo a las mujeres que creemos que las mujeres trans son legítimas de todo derecho en cómplices del fascismo, hace que salir de este círculo de conversación se convierta del todo complicado. Yo he aguantado con mucha dignidad y aguante los minutos de círculo. Como esto está grabado, luego el resto podrá tener una comprensión o una extracción distinta de la que tú has tenido, o de la que tú reflejas tener. Para mí el fascismo es la construcción de la otredad como enemiga, no como disidente. Y a partir de ahí, cuando nos construimos a la diferencia como sujeto de, además, encasillar, banalizar y hacer unas deducciones en un mundo tan complejo como el que tenemos, como el que tú acabas de hacer, Sandra, en mi opinión, lo que hace es que sea muy complicada la suma de lo que históricamente ha sido el feminismo, de una mano que da otra mano, que da otra mano, para que en el futuro toda esa cadena de manos hayamos construido un espacio de mayor igualdad. Yo represento probablemente para ti, aunque yo soy feminista radical, y así me denomino, una de esas mujeres que desde el feminismo hace el borrado de las mujeres. Y esto en sí mismo es algo que explota la cabeza. Como alguien que defiende, como yo defiendo, que la raíz de la diferencia está en cómo el mundo ha diferenciado a mujeres y hombres y dónde nos pone, como toda una vida de lucha para hacer entender cómo el patriarcado ha posicionado a las mujeres en este mundo y cómo las consecuencias que tiene, y que he compartido en tu análisis que has hecho desde la explotación, la pobreza, la venta de los cuerpos, etcétera, etcétera, cómo todo esto, a la hora de reconocer 30 años de lucha de quienes llevan conmigo toda una vida haciendo activismo, y sí, hay mujeres con pene y hay niñas con pene, nacen todos los días, diga yo lo que diga y digas tú lo que digas, todos los días del mundo nacen, son menos de un 1% de la sociedad y no van a empeorar, ni me van a emborronar, ni van a hacer que mis legítimas fuerzas por luchar por el fin del patriarcado mermen. De la misma forma
que en estos momentos en mi ciudad hay un tanto por ciento de mujeres marroquíes menor que el que hubo hace un siglo y probablemente menor que el que va a haber dentro de 40 años. Y reconocer, como hemos reconocido aquí grupalmente, que en estos momentos a las mujeres marroquíes se las está explotando en Huelva y en Gran Canaria, no hace y no puede hacer en ningún momento que eso signifique que yo me estoy olvidando de los derechos de las mujeres que nacemos en España. Porque entonces, ¿cómo lo hacemos? En un feminismo de privilegio, en un feminismo en el que reconocer que la otra existencia de la mujer con otros vectores de opresión me invalida para llamarla en el espacio común que tenemos las mujeres, que es el que el patriarcado genera para nosotras. Porque hay muchísimas mujeres que no están con su útero y su cisexualidad haciendo política desde el más puro privilegio blanco heterosexual. Y nos oprimen a todas las que estamos en la pobreza, en la disidencia, en la racialización, independientemente de cuál es su constitución biológica previa a su identidad de género. Entonces, yo pediría, perdón, me estoy viniendo muy arriba, y era una cosa que pedía, ¿no?, que recordemos que el fascismo, los fascismos, es la justificación del todo vale contra la otra mirada. Se construye. El fascismo es la solución sencilla a momentos de máxima complejidad. Lo hubo previo a la Segunda Guerra Mundial y lo hubo este. Si nos fijamos, Sandra, yo supongo que luego Virginia te dará la palabra, yo termino y luego habla. Lo que acabamos de hablar previamente es de una dureza enorme, ¿no?, de esta pregunta, todas las otras. Ahora pongamos a alguien que no está en el feminismo y que está viendo este debate. ¿Cuántas propuestas en positivo hemos hecho? ¿Cuánto de facilidad le hemos dicho y cuántas veces hemos reiterado que el feminismo, si es válido, si crece y seguirá creciendo, es porque nos felicita la vida, porque nos las hace mejor, porque nos da un escenario de futuro que no es desde la opresión, porque identifica cuál es el patriarcado, pero da soluciones. Les dice a millones de mujeres, de niñas, de niños, de niñes, que su futuro va a ser mejor, que su futuro no puede ser la solución del fascismo de si estás en mi entorno del privilegio, bienvenida, y ahora vamos a dedicarnos a machacar al resto, porque desde este espacio podemos machacar al resto. Eso es patriarcado. Eso es la esencia pura del patriarcado. Definir quiénes son las personas privilegiadas de este mundo que van a sustentar su privilegio y su felicidad sobre el devenir de la infelicidad del resto. Y el feminismo es decir, no señores, aquí no podemos construir una cosa social, sino asumiendo que entre todas las partes tenemos que hacernos felices. Y para que eso ocurra, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que las mujeres históricamente hemos soportado tu felicidad, machote. Ahora, vamos a hacernos felices entre todos y todas, también con aquellos hombres que no se identifican en el espacio machote que yo acabo de decir. Porque también hay muchos. También hay muchos que lo hay, igual que hay muchísimas personas blancas que en su momento, cuando ya llevaban las mujeres, que les puse el primer ejemplo, 20 años votando, les decían, esto no es justo, no podemos llamarnos democracia si yo, mujer blanca, tengo el derecho al voto y tú, mujer negra, no tienes derecho al voto. Esto no es una democracia. El fascismo tiene un enorme problema y el feminismo tenemos un consenso urgentísimo que llegar. Y es, ¿nuestras propuestas van a ser para dar más felicidad a la gente? ¿O va a seguir siendo para identificar quién tiene que seguir llevando las opresiones? Y yo me niego en rotundo que la cuestión es a la solución del feminismo sea empezar a solucionar quién aguante un poquito más para empezar a tener algo así como sea un derecho humano. En mi imaginario de feminismo no puede empezar, y no lo voy a hacer por donde sea tu lugar de origen, y no lo voy a hacer por el cuerpo de donde hayas nacido, ni lo voy a hacer por la identidad de género que tengas, ni por la religión que tengas, ni por a quien ames, ni cuál sea tu estatus social, siendo yo cisexual, profundamente atea, nacido en un territorio que ha sido plataforma de cruce de migraciones de toda la vida y no existiríamos ni habríamos salido de la pobreza si el pueblo canario no hubiera salido, y por último lesbiana. Pero sobre todo esto, feminismo, feminista radical,
que convierte y sigue pensando que el mundo pasa por hacer entender a aquellos que nos oprimen que ni siquiera ellos así son felices, por mucho que parezca que su privilegio está ahí. Perdón, Sandra, si en algo me he venido arriba. No, perdona, pero es que, a ver, perdona, yo es que creo que has malinterpretado totalmente lo que yo dije. Primero, yo no he hablado de fascismo, yo he hablado de extrema derecha. No utilizo esa expresión fascismo, ni siquiera para referirme a los partidos de extrema derecha que reivindican cuestiones de que son fascistas. No lo he usado. De todas maneras, reconozco el daño que hace la extrema derecha en España. Pero también lo que dije es el que está haciendo la extrema izquierda con las medidas que está adoptando. Pero no las estoy, es decir, que nos perjudican la ley trans a las mujeres, evidentemente lo hemos reclamado las feministas. Pero yo Sandra, no las estoy equiparando. Perdón, quería hacer la aclaración, sí, porque creo que ha malinterpretado mis palabras poniendo en mi boca cosas que yo no he dicho. Que no te guste porque tú eres transfeminista y lo reconoces, vale, es tu ideología y tú lo crees, tú crees en la identidad de género. Realmente es que acaba de entender un poco eso, o sea, yo también he entendido un poquito eso, o sea, es una cosa colectiva. Creo que la aclaración de Silvia ha sido necesaria y que después tú aclares lo que ha dicho Silvia también es necesario. Vale, sí, pero no lo he dicho. Es decir, las niñas son las nacidas con vulva. Que haya personas que nazcan con pene y que tengan una identidad de género femenina, eso es otra cosa. Pero no estoy ni maltratando ni Nadie ha dicho eso, creo yo, que nadie ha dicho que está... creo que nadie ha... Que he equiparado el fascismo... Es que realmente has dado a entender eso, ¿sabes? No, creo que lo has dado a entender. Las feministas que no aceptamos la ley trans, y creo que las feministas no aceptan la ley trans porque los derechos de las mujeres se basan en el sexo, no en la identidad de género, aunque concibes la idea del transgenerismo y esto, lo que yo quiero decir lo que quise decir es que estamos entre la extrema derecha que nos niega nuestros derechos, pero también en la extrema izquierda que también nos lo niega. Y puse el ejemplo de que al hablar de qué es ser mujer, nos están diciendo que estamos cometiendo delito de odio. Eso es lo que estoy diciendo. Y esto es violar los derechos de las mujeres. Aclarado ya esa parte, ¿no? Vale, gracias. Pasamos, que todavía no me escuchaba Rocío, ni qué es lo que Rocío nos tiene que comentar sobre este tema. Rocío tiene poco que añadir porque, bueno, creo que hay espacios de debate en los que a veces es difícil, ¿no?, establecer el debate. Creo que Silvia a mí me representa todo lo que acaba de decir y además es que me cuesta no venirme arriba, lo cual agradezco que Silvia con toda su calma haya sido capaz de dar una explicación que para mí es totalmente compartida. Y sí que, bueno, pues añadir un poco que hay términos en los que el debate se hace difícil, ¿no? Nadie está considerando que llamar mujer a una cismujer sea un delito de odio, y frases que se afirman, ¿no?, como identificar a las feministas únicamente como aquellas a las que vosotras consideráis que sois feministas. Y podemos hacernos trampas hoy aquí porque estamos 3 personas y 4 y 2 más moderando y acompañándonos, que podemos intentar no ver lo que está pasando en el feminismo en el que todas militamos y que sabemos realmente dónde está el debate de fondo, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor haya palabras concretas hoy que se digan de una manera, en cualquier caso estamos cada una aquí representando cuestiones que son los debates que está habiendo en el feminismo, con lo cual hacernos matices a palabras creo que no aporta precisamente lo que decía Silvia a las personas que nos están escuchando, y que no intentemos pues hacernos trampas, ¿no?, en ese sentido de que yo no he dicho esto. Bueno, es algo que se lleva diciendo y que el discurso hegemónico del feminismo a día de hoy, que está intentando convertirse en el hegemónico y que lo está consiguiendo de alguna manera, es ese, ¿no?, y ese feminismo transexcluyente, transfobo y mucho más allá. Entonces me cuesta trabajo establecer aquí un debate con toda la calma que se merece, porque, bueno, únicamente que estoy totalmente de acuerdo y creo que Silvia lo puede expresar mucho mejor de lo que puedo hacerlo yo si sigo hablando, que me voy a venir arriba también, ¿no? Y considero, y únicamente por aportar a la pregunta concreta como si fuese la primera en hablar y por no hacer trampas, creo que precisamente equivocar al enemigo es uno de los problemas que tenemos actualmente, ¿no? Y que haya feministas o personas y grupos que se consideran feministas, incluso apropiándose casi de la hegemonía del feminismo, están siendo cómplices claramente, ¿no?, de esas cuestiones. Lo hemos visto pues viendo a personas como
como, bueno, da igual, a personas compartiendo mesa con la gente de Hazte Oír y no confundiendo al enemigo, ¿no? Y viendo que es Irene Montero la enemiga cuando nos estamos sentando con la gente de Hazte Oír a debatir sobre los penes y las vaginas, ¿no? Entonces, bueno, como no quiero ir mucho más allá, sí me preocupa que el feminismo confunda al enemigo, y ahí es donde la lucha contra la extrema derecha y contra el fascismo nos puede llevar a un equívoco. Yo he visto tweets esta semana después de las elecciones de supuestas compañeras feministas celebrando los resultados electorales porque por fin su batalla contra... Sí, los he visto, no he sido, posiblemente no sea tu caso, Sandra, pero ha habido voces de ese feminismo del que hablas y con el que te identificas claramente, que sí que han celebrado esto y que Lidia Falcón se ha sentado a debatir con las personas de Hazte Oír, ¿no? Y estamos como cerrando un círculo muy peligroso, confundiendo al enemigo, y ante toda la discrepancia, yo discrepo absolutamente con muchísimos de los principios del Ministerio de Igualdad, con algunos sí, con otros no, pero desde luego que los avances en derechos humanos en lo que se refiere en concreto a las personas trans me parecen indiscutibles, y que ahí, cuando hablamos de derechos humanos, no podemos discutirlos, ¿no? Sino mantener, bueno, y eso, y me callo. Bueno, pues son ya las 12, la 1:25, teníamos hasta las 12:30. Si queréis, Juan, cerramos aquí, nos despedimos. No sé, Silvia, si tiene que irse, si había una última pregunta que precisamente yo tenía que irme, pero me gustaría dejar una última reflexión, y es que la construcción desde el odio para mí es con mucho la mayor preocupación que creo que tenemos que construir hoy en día, porque es muy fácil que se contagie, porque es casi nuestra historia cultural, no la nuestra actual, sino la cultura, ¿no? Porque hemos conquistado otros países, porque hemos impuesto otras religiones, porque hemos impuesto otros modelos de vida, porque eso siempre se hace desde la absoluta certeza de que nuestra realidad es la única, y la contraria, mientras más la niegues, más resaltas la tuya. Este principio está en estos momentos en las discusiones de quienes trabajamos desde la política social, en concreto quienes representamos también el feminismo. Yo les voy a decir que del tiempo que he representado un cargo político por Podemos, Sandra, lo que más me ha chocado es el odio que he recibido de quienes durante un tiempo, desde el anonimato o no anonimato, he compartido lucha, y sobre todo, quizás más que la expresión en sí misma, una lógica que creo que sí está instaurada, y creo que igual en esto podríamos convenir, que sí tendríamos que desmontar, que es el odio va puesto en la representación política. El soportar el odio es una cuestión que tienes que aguantar si tienes una representación política. No creo que nadie, escúchame lo que digo, nadie, ni siquiera que representa a Vox, se merece cargar con la representación del odio de nadie, porque es muy duro, y desde luego no puedo entender cómo alguien que trabajamos desde los feminismos, desde el feminismo, desde los movimientos progresistas, desde el espacio que podamos etiquetarnos, podemos poner eso como justificación. Mis cuentas son públicas cuando las que son de política, porque entiendo que en la política sí tiene que tener un diálogo abierto siempre. Y no contesto a los mensajes de odio, pero sí alerto de que la representación política para las mujeres tiene la dificultad que normalmente exponemos nuestras vidas, nuestras familias y nuestros entornos. Los hombres normalmente se exponen ellos, están mucho más centrados. Nosotros cuando lo hacemos mucho más. ¿Quiénes van a ser las lideresas? ¿Quiénes van a dejar sus vidas para representar políticas colectivas? Si cuando generas diferencia, lo que contienes como respuesta no es oye, yo pienso que las personas que nacen con
una indeterminación genética porque la intersexualidad existe, por lo menos podremos estar de acuerdo con esto, y que su identidad de género la tiene que definir. Lo siguiente que recibas es: ojalá a tu hijo le pase esto, ojalá a tu esta le pase no sé qué, y esas personas a su vez tengan cientos de followers, no una determinación sobre qué hacemos con la humanidad que no está en nuestro parámetro. Porque ¿qué hacemos con esa humanidad que no imaginamos que va a llegar a nuestros territorios por el cambio climático? La respuesta va a ser la misma: como yo no te esperaba y no te imaginaba, no te otorgo derechos, porque no está en mi imaginario. Es que las personas viven, las personas están aquí, las personas no nos las imaginamos, las personas se definen, y podremos tener una disparidad de opiniones sobre cómo se defina alguien, pero que sus ideas sean la cuestión a combatir, no su existencia. Si combatimos la existencia de cualquier, si justificamos la violencia contra una sola persona por cualquier vector de identidad, el que sea, racial, religioso, de opinión, permitimos la propia existencia del fascismo. Porque la única diferencia será en la cuestión, la cantidad de cuestiones sobre las que permitimos la violencia. Entonces, con esto les reitero, ha sido un placer. Soy optimista, sigo pensando que lo mejor está por venir, que las feministas sobre todo sabemos unirnos ante una adversidad, y confío que llegar a vivir una ola de feminismo que nos demuestre que nos supimos unir también cuando las cosas nos iban bien. Ha sido un verdadero placer y me van a tener que perdonar. Muchas gracias, Silvia. Una cita agendada. Placer nuestro escucharte, vamos, encantada. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós, muchas gracias. No sé si alguna quiere añadir algo más. Dime, Sandra. Sí, bueno, yo, quiero dejar claro la postura que adopto desde el feminismo. El sujeto político del feminismo somos las mujeres, y las mujeres, sus derechos se basan en el sexo. Y cuando hablamos de sexo, hablamos de realidad biológica, realidad material. A esto es a lo que yo me refiero. Cuando hablamos de la identidad de género, estamos hablando, como dice la ley trans, de la vivencia interna de cada persona, de cómo se autopercibe. Y esto ha dado lugar a reconocer como derecho la autodeterminación del sexo basado en el género. Y el género son los roles y estereotipos, que es aquello con lo que las feministas luchamos desde el principio para derribar, porque en ello es en lo que se basa nuestra opresión. No podemos reconocer como parte del feminismo la identidad de género, porque el género no es una identidad, el género es el elemento opresor que se ha utilizado para oprimir a las mujeres y someterlas. Entonces, eso es por la razón por la que no la aceptamos. Ahora, entiendo que haya personas que tengan una identidad de género distinta de su sexo, y entiendo que tengan que tener derechos, es justo, es razonable, va además con el libre desarrollo de la personalidad reconocida en la Constitución. Pero la agenda que tiene el transgenerismo, que es el movimiento que defiende la identidad de género, es una agenda distinta a la del feminismo, e incluso es una agenda incompatible. Y es incompatible desde la misma base, porque responde lo que respondió Irene Montero cuando le preguntan qué es ser mujer. Dice: no acepto la transfobia. Es que no estamos hablando de transfobia, ni siquiera estamos hablando de personas trans, estamos hablando de las mujeres. Y entonces, a esto es a lo que yo quiero dejar claro, que no se me malinterprete, porque no tengo absolutamente ninguna objeción con las personas trans. Me parece que tienen que tener sus derechos, y de hecho los tienen. España es uno de los países, antes de que se aprobara la ley trans, es uno de los países vamos a ver, que Sandra, eso yo como psicóloga no te puedo dar ahí la razón bajo ningún concepto, porque tú, para poder hacer una transición, tienes que tener una patología. O sea, te tienen que patologizar. ¿Sabes lo que es que una persona se le ponga una etiqueta que patologiza, que te enferma? Como lo que ocurre, como psicóloga, sabes, eso es lo que ocurre. La incongruencia de género. No sé si te has leído el DSM-4, donde vienen los criterios clínicos para poder diagnosticar eso. Claro, pero está reconocida por la Organización Internacional de la Salud. Sí, súper machista, que también reconocía hace 40 años, 20 años la homosexualidad como una enfermedad mental.
Claro. Si estamos hablando de cuestiones humanas, que van más allá de teoría y de Sí, todas estas cosas. pero Estamos, por cuestiones humanas, ¿sabes? Estamos hablando o sea, de no estamos aquí arriba de derechos de las personas trans. O sea, no estamos en un país modélico cuando todavía hay chavalas y chavalas que se están suicidando, Sandra, que se están suicidando por estas cuestiones. O sea, creo que es una cosa que es mucho más humana que una teoría o que una cuestión más teórica. Perdona. Sobre todo en tratándose de menores, yo creo que la atención debe ser primordial e inmediata. Y más aún cuando hay una cuestión de suicidio. Cuando una persona, tú como psicóloga sabes que cuando una persona tiene ideas suicidas, lo primero que hay que hacer es llevarla al psicólogo para que valore cuál es la causa del malestar que tiene. Y sabemos cuál es la causa, Bueno, que son el bullying, que es la persecución que estos menores sufren dentro de las escuelas públicas, la negación de su identidad incluso de las redes familiares. Y la disforia de género, incongruencia de género. La disforia de género es un criterio, o sea, son criterios clínicos patriarcales, donde se establecen roles de género, donde una chica, donde yo, por juntarme con chicos, me puede diagnosticar disforia de género. Yo, por vestir como un chico, se me puede diagnosticar con disforia de género. ¿Tú crees que eso es normal? No, absolutamente. Pues ya está, pues entonces estamos de acuerdo en que el género no existe. Pero es que ese es el género, y el género es el elemento que oprime fundamentalmente a las mujeres, pero también a las personas que no están de acuerdo con los roles y estereotipos que le atribuyen por nacer hombre o mujer. A ver, se trata de una cuestión de que no podemos negar la realidad material, la realidad biológica incontestable del sexo. A esto es a lo que yo me refiero. Ahora, que haya cuestiones personas que tengan una identidad de género porque sienten su vivencia de su sexo de forma diferente al sexo biológico, tienen que tener reconocimiento de derechos, y los derechos los tienen reconocidos. No si tú miras los informes de la FRA, que es la Agencia Europea para los Derechos Fundamentales, y además que el director es uno de los firmantes de los principios de Yogyakarta, los resultados que dan respecto de las personas transexuales, pero también, bueno, trans, como lo llaman de forma genérica, pero también de los gays, lesbianas, bisexuales y personas intersexuales. No se llama de forma genérica, hay un posicionamiento político al respecto de lo que estás diciendo. Sí, pero España tiene uno de los países de las personas. España tiene uno de los niveles más altos ¿Dejas hablar a las de demás garantía. o solo quieres hablar tú? Porque... No, pero yo estaba hablando y tú me interrumpiste. Bueno, tú estás hablando, vamos a hablar un minutito y ya vas. Vamos a dejar que termine Sandra y después, si quieres, Rocío, terminas tú. Y ya finiquitamos el debate y vamos a intentar construir para que estos espacios sean espacios de debate, precisamente espacios donde se pongan los cuidados por delante y yo creo que el trabajo tiene que ir ahora mismo dentro del feminismo encaminado para eso, para crear espacios de debate donde nos sentamos cómodas debatiendo. Si quieres, Sandra, termina, replica a Rocío y terminamos ya, si queréis, el debate. Hola. Es que estoy trabajando. Rocío, ¿estás trabajando? ¿Quieres terminar tú? No puedo estar 5 minutos más. Si va a estar 5 minutos más me voy. Si va a estar 30 segundos espero, pero tengo que irme. Tampoco puedo esperar mucho más. No, yo también estoy trabajando. Yo también estoy trabajando y nada, lo que tenía que decir es eso. Los derechos de las mujeres se basan en el sexo. Yo creo que su visión está clarísima. Yo creo que también. Rocío, si quieres terminas tú. Nada, yo únicamente eso, pues ver que precisamente este es un ejemplo claro de cómo la siguiente pregunta iba acerca de los debates del feminismo. Vemos como claramente hay unas partes del feminismo que no se quieren escuchar, que se está intentando obtener la hegemonía del feminismo a través de criterios que vienen definidos desde hace como mínimo desde el siglo pasado, ¿no? Con criterios que a día de hoy creo que ya no están vigentes. Creo que cuando hablamos de derechos humanos no podemos recurrir a la teoría del sexo-género que se definió hace tiempo y que tenemos que aportar visión políticas, que para lo que estamos aquí, y no visiones personales, sino decir que las personas tienen una sensibilidad personal. No, estamos hablando de cuestiones políticas. El reconocimiento de los derechos de las personas trans es una cuestión política, no es les dejo que cada uno en su casa decidan lo que quieren ser, no, perdona. Cuando son uno de los colectivos más maltratados y más vulnerados en sus derechos en todos los sentidos, ¿no? Pero bueno, yo creo que no avanzamos mucho más en este tipo de debates precisamente por eso, porque hay posiciones que no admiten, ¿no? y que se van a criterios y a marcos de debate en los que algunas ya no queremos entrar, ¿no? Y que yo creo que precisamente para aportar cuestiones tendríamos que avanzar en esos criterios marco que nos rigen, que son principalmente los derechos, y luego ese deseo del feminismo de que decía también Silvia, ¿no? Entonces, bueno, eso que no me gustaría entrar en este debate ni que se entrase, ¿no? En él. Bueno, pues no sé, ya si queréis terminamos.